Bien, vayamos a la presentación PowerPoint para ver no solamente algunas imágenes, sino también algunos pasajes del texto. Bien, partamos del prefacio, porque me parece que el prefacio, en tanto parcela textual metadiscursiva, es decir, es un discurso que reflexiona acerca del estatuto del propio discurso, por eso lo llamamos metadiscursivo. El prefacio expresa una reflexión interesante acerca de la manera de hacer historia de un romano que, como Tito Livio, escribe desde el Principado de Augusto. Y este no es un dato menor, lo adelantábamos en otra oportunidad, si mal no recuerdo. Dato no menor porque una de las características del discurso augustal y de ese periodo histórico de fines del siglo I a.C., principios del siglo I después de Cristo, ese intervalo, ese interregno entre la República y el Imperio propiamente dicho, decía, una de las características es justamente la construcción de un discurso acerca del Estado romano y de la figura de Augusto en particular, vinculada con el mito fundacional. Es decir, el mito del Estado va a estar embebido en el mito de la fundación de Roma. Y por eso me parece relevante que Tito Livio parta de esta fecha mítica, 753 a.C., para hablar del nacimiento de Roma. Dice en el prefacio Livio lo siguiente: los hechos previos a la fundación de Roma, o incluso a que se hubiese pensado en fundarla, cuya tradición se basa en fabulaciones poéticas que los embellecen, más que en documentos históricos bien conservados, no tengo intención de avalarlos ni de desmentirlos. Es esta una concesión que se hace a la antigüedad: magnificar, entremezclando lo humano y lo maravilloso, los orígenes de las ciudades. Y si a algún pueblo se le debe reconocer el derecho a sacralizar sus orígenes y a relacionarlos con la intervención de los dioses, es tal la gloria militar del pueblo romano que su pretensión de que su nacimiento y el de su fundador se deben a Marte más que a ningún otro, la acepta el género humano con la misma ecuanimidad con que acepta su dominio. Bueno, aquí hay una declaración de principios muy potente y que tiene que ver con la mentalidad romana, pero de cajón. Primera cuestión para señalar. Esta compatibilidad que expresa Tito Livio entre mito e historia. Es decir, aquí hay una cuestión historiográfica de método, de metodología, que a nosotros, digamos, desde los marcos teóricos contemporáneos, resultaría inadmisible pensar que uno puede analizar un proceso histórico sin documentos, sin archivo, ¿no? Es casi como una condición sine qua non para poder, digamos, hablar sobre cierta base sólida acerca de determinado proceso histórico. Pero, digamos, desde la mirada de un historiador del siglo I, esta cuestión no es tan así, porque justamente para la mentalidad romana el mito es parte de su historia. No porque sea estrictamente una verdad de carácter histórico en términos de la rigurosidad con que nosotros entendemos esto, sino porque el mito expresa una manera de entenderse a sí mismos. Es decir, el pueblo romano de esta manera se entiende a sí mismo. ¿De qué manera? Que es un pueblo que está destinado a expandirse, que la gloria militar es un rasgo identitario sin lugar a dudas, y que además todo esto está destinado por la voluntad de los dioses, porque Marte, nada más y nada menos que Marte, es el dios que interviene en la fundación. Ya vamos a ver de qué manera. Es decir, y fíjense cómo esta cuestión no solamente la extiende
esta compatibilidad entre mito e historia para justamente enaltecer o esta exaltación del Estado que hace Tito Livio, en consonancia, insisto, con el discurso gustal, es una exaltación del Estado que todo el género humano acepta con la misma ecuanimidad con que acepta su dominio, ¿no? Esto es una síntesis de la mentalidad romana, así en estado puro. Bueno, arranquemos entonces justamente con el punto de partida, que es la fundación de Roma. Fundación mítica que tiene como punto de partida la guerra de Troya. Si les parece, hacemos acá un alto y explicamos un poco esta genealogía que el mito empieza a enarbolar en torno a la figura de un troyano que es Eneas. Como ustedes saben, Eneas es un troyano que, tras la caída de la ciudad de Troya, deja la ciudad junto con su padre, ¿sí?, y su hijo. Es decir, que Eneas tiene un hijo, ¿sí?, que es su hijo Ascanio, hijo entonces de Eneas y Creusa, una de las hijas del rey Príamo, ¿sí?, del rey de Troya. Y Eneas, a su vez, es hijo, me decíamos recién, del padre que es Anquises, y de Venus, ya primera intervención divina, la diosa Venus, Afrodita para los griegos, perdón, Venus para los romanos, ya interviene en este personaje mítico que tiene que ver con la fundación de Roma. ¿Por qué? Porque Eneas, junto con Ascanio y Anquises, son los tres que parten de Troya. Creusa obviamente no parte de Troya, porque justamente esto tiene que ver con la preservación de la gens, del linaje. El linaje para los romanos se preserva vía masculina. La mujer no es necesaria en términos de preservación de la gens, del linaje, del estirpe. En latín decimos gens. Creusa, por supuesto, arde en Troya, porque además tiene que ver con una cuestión vinculada con, digamos, la depuración de una raza. Es algo más complejo que, bueno, vamos a ver más adelante. Desde ya que todo esto que estamos viendo acá, Tito Livio en particular, pero muchos textos, se prestan especialmente para análisis vinculados o desde la perspectiva de género, porque, como ya hemos dicho más de una vez, si hay una sociedad que ha sido patriarcal, es la sociedad de la Roma antigua. Bueno, Anquises es el pater familias de esta gens, entonces se va junto con Eneas y el hijo de que es Ascanio, parten de Troya y después de un periplo infernal que tiene que ver con la construcción del héroe y demás, esto está narrado por supuesto en la Eneida, el poema épico de Virgilio, que también escribe en el Principado Gustal, ¿no? Y no es casual que estos textos que estamos mencionando, digamos, sean coetáneos, o hayan coexistido, me refiero. Bueno, estos tres parten rumbo a Troya. En el medio el padre Anquises muere, es decir, que cuando muere el padre, el hijo, el hijo, en este caso Eneas, es el que cumple la función de pater familias, ¿sí?, la figura de autoridad y de poder de esa gens, el encargado de transmitir el linaje. Junto con Ascanio llegan finalmente al Lacio, ¿sí?, digamos, a ese valle, a esa zona donde después finalmente se va a fundar Roma. Ascanio en ese marco adopta otro nombre, que es el nombre Iulo, ¿sí? Eso es importante porque, digamos, una de las cosas que va a hacer Augusto va a ser vincular, digamos, su estirpe, su linaje con la gens Iulia, ¿sí?, es decir, con la gens vinculada con la fundación de Roma, ¿sí? Recordamos que Augusto es hijo adoptivo de Cayo Julio Iulo César, ¿no? Bueno, Eneas entonces
al llegar al Lacio, se casa con la hija del rey latino, ¿sí? Que es Lavinia, y funda una ciudad que es Lavinio. Por eso decíamos, es importante que Creusa, no, desde el punto de vista de la construcción del relato fundacional, que Creusa no forme parte de esta gesta fundacional, porque justamente hay que, digamos, la idea es mezclar la raza de los troyanos, en este caso, con Eneas, con los habitantes autóctonos, ¿sí?, del Lacio, es decir, con los latinos. Bien. Entonces fundan la ciudad Lavinio, y después de eso, Ascanio, ¿sí?, traslada esa ciudad y funda otra llamada Alba Longa. Esta ciudad Alba Longa, fundada por Ascanio, hijo de Eneas, es decir, que se mantiene la gens, a eso me refiero, con la fundación de esta ciudad da inicio a lo que se conoce como la dinastía albana. En muchos textos romanos se hace referencia a los padres albanos, ¿sí?, y que tiene que ver con toda esta familia o toda esta dinastía fundacional. Bueno, uno de estos reyes albanos, la asociación de reyes albanos es numerosa, todo mitológico, por supuesto, no hay ningún asidero fáctico en todo esto. Uno de estos reyes albanos es el rey Proca, que tiene dos hijos, Númitor y Amulio. Muerto Proca, quien hereda el trono es el hijo mayor Númitor, porque en esta cuestión dinástica, por supuesto, rige el criterio de la primogenitura. Es decir, el primogénito es el que hereda el poder del rey que, por una razón u otra, no lo ejerce. Por general, dado que el poder es vitalicio, una vez muerto. Amulio derroca a su hermano, le arrebata el trono y para que ningún descendiente de él se quede con el poder, mata a todos los hijos de Númitor y a la única hija, que es Rea Silvia, la convierte en vestal. Una vestal es una sacerdotisa, ¿sí?, dedicada al culto, ¿sí?, de Vesta, que es una divinidad romana, autóctona, me refiero, encargada de la protección del hogar, dicho amplio. Pero que sea una vestal, esta única hija de Númitor, hace que tenga que preservarse virgen justamente para dedicarse al sacerdocio. Ahora bien, Rea Silvia, a pesar de ser una vestal, da luz a dos hermanos gemelos, los conocidos como Rómulo y Remo. ¿Cómo es que hace esto? Bueno, Tito Livio dice, aparentemente, según dicen, mediante la intervención divina de Marte. Es una suerte de inmaculada concepción, si se quiere, avant la lettre, es decir, anterior a la, históricamente o mitológicamente, anterior a la inmaculada concepción del cristianismo, ¿no? Pero lo importante es que interviene un dios en la gestación de Rómulo y Remo. Segundo dios, porque por vía de Eneas ya teníamos a Venus. Bueno, este es, digamos, el primer tramo importantísimo del mito fundacional. Es decir, que los dos hermanos que van a fundar Roma, ¿sí?, porque Alba Longa ya no se expande y el lugar, digamos, el espacio físico, el espacio geográfico no es suficiente. Rómulo y Remo, que son arrojados al río Tíber
por Amulo, justamente, para que ninguno de ellos lo suceda o le arrebate el trono, son los que van a parar, que el Tíber los va a preservar, a pesar del intento de Amulio, los va a encontrar la loba, ¿no? Y bueno, sigue toda esa parte del mito, de la loba que los amamanta y demás. Después vengan, se vengan Rómulo y Remo de Amulio, bueno, esa es toda la parte del mito que cuenta Tito Livio, y trasladan, o justamente porque Alba Longa es una ciudad que, digamos, en expansión y producto de la limitación geográfica, les surge el deseo de fundar una nueva ciudad. Y esa nueva ciudad que van a fundar en el Lacio, a orillas del río Tíber, por supuesto, que es la ciudad de Roma. Vamos a ver entonces un pasaje de todo esto en Tito Livio, a ver cómo funciona. Primero unas imágenes del Palatino actualmente. Esto se puede visitar en Roma. Este es el lugar que le atribuyen a la fundación mítica de Roma, ¿sí? Este es el espacio que después se va a llamar la Roma Quadrata, ¿sí? Es decir, un lugar sagrado para los romanos, porque es el lugar de la fundación, ¿sí? Esto es en el Monte Palatino, y esta es la ubicación que se ha elegido como el punto de partida, ¿no? El grado cero de Roma. Bueno, fíjense esto que decíamos de la intervención de Marte en el mito fundacional, ¿no? La Vestal fue forzada, dio a luz 2 gemelos, y bien por creerlo así, bien por cohonestar la falta remitiendo su responsabilidad a un dios, proclama a Marte padre de esta dudosa descendencia. Pero ni los dioses ni los hombres la libran a ella ni a los hijos de la crueldad del rey, de Amulio, ¿no? La sacerdotisa es encadenada y encarcelada, y se ordena que los niños sean arrojados a la corriente del río. Por un azar debido a los dioses, el Tíber, desbordado, no permitía el acceso hasta el cauce habitual a causa de los estancamientos en remanso, y a los que llevaban a los recién nacidos les hizo concebir la esperanza de que éstos se ahogasen en aguas a pesar de estar remansadas. Bien, es decir que Amulio, cuando los arroja al Tíber, lo hace con la intención de que claramente se ahoguen en esa canasta en la que son ubicados. Y esto no ocurre, ¿no? Por supuesto. Los encontró la loba, después el pastor Faustulo. Bueno, finalmente, después de un altercado, bueno, se vengan de Amulio, como decíamos hace un rato, y se produce la fundación de Roma a orillas del Tíber, y este es un dibujo de esta primera aldea llamada Roma, fundada por Rómulo. Es lo que es ahí, Quadrata Roma, a Rómulo Condita. Se la conoce como la Roma Quadrata porque, bueno, son 4 las puertas, una por cada monte, ¿sí? Acá está el Palatino, acá está el Capitolio, el Esquilino está aquí, y al sur el Aventino. Después esto se va a ampliar y Roma va a ser la ciudad de las 7 colinas, ¿no? Las famosas, el famoso Septimonium. Pero bueno, una puerta, ¿sí? Por cada punto cardinal, si se quiere, a través de cada uno de los montes que la rodean y la protegen, por supuesto. Y el monte, digamos, elegido para la fundación es el Monte Palatino. Bueno, fundan Roma, pero, bueno, estos 2 hermanos son 2 hermanos gemelos, decíamos, ¿no? Hace un rato. Entonces, el criterio que se aplicaba, como mencionábamos, este criterio de la primogenitura, bueno, ya no corre, ¿no? Al ser gemelos, para definir quién va a ser el primer rey de Roma. ¿Qué es lo que hacen entonces Rómulo y Remo?
recurren a los augurios, es decir, al vuelo de las aves, en este caso buitres, y en función de ese vuelo de las aves, bueno, interpretar quién eligen los dioses que sea el primer rey. Y dice entonces Tito Livio: cuentan que obtuvo augurio primero Remo, 6 buitres. Nada más anunciar el augurio se le presentó doble número a Rómulo, es decir, 12 buitres. Y cada uno de ellos fue aclamado como rey por sus partidarios. Reclamaban el trono basándose unos en la prioridad temporal y otros en el número de aves. Llegados a las manos en el altercado consiguiente, la pasión de la pugna da paso a una lucha a muerte. En aquel revuelo cayó Remo herido de muerte. Según la tradición más difundida, Remo, para burlarse de su hermano, saltó las 9 murallas y acto seguido Rómulo, enfurecido, lo mató a la vez que lo increpaba con estas palabras: así muere en adelante cualquier otro que franquee mis murallas. Rómulo, por consiguiente, se hizo con el poder en solitario. La ciudad fundada recibió el nombre de su fundador. Bueno, esta práctica adivinatoria, esta práctica religiosa vinculada con la interpretación de los augurios, me parece que revela un aspecto central de la vida de la Roma antigua y tiene que ver con este fuerte entrecruzamiento que hay entre la esfera política y la esfera religiosa. Porque fíjense que frente a un augurio sucede el problema de la interpretación. Es decir, ¿a qué darle preeminencia? Si a quien vio primero el vuelo de los buitres, esto es Remo, o si quien, a pesar de haber visto en segunda instancia o en segundo momento, vio la doble cantidad de buitres. Es decir, cada uno interpretó este vuelo de los buitres desde un monte distinto, ¿sí? Porque Rómulo estaba parado en el Palatino y Remo en el Aventino. Desde su lugar y en función de sus intereses, cada uno interpretó el augurio a su manera. Es decir, se hace o cada uno hizo una interpretación política de la práctica adivinatoria que en principio responde o pertenece a la esfera religiosa, ¿no? Me parece que en esta escena fundacional se ve este aspecto que va a ser una constante, diría, de la historia de la Roma antigua. Bueno, hoy en día también podemos pensar, por supuesto, la injerencia del Estado del Vaticano. El Papa es una figura política, claramente, ¿no? Ahora bien, el otro aspecto clave de este mito fundacional es el fratricidio. Es decir, que la fundación de Roma, el surgimiento de Roma, está marcada por el asesinato de un hermano que se burla de Rómulo en este caso y cruza el límite por el impuesto, ¿no? De esa Roma cuadrata que habíamos mencionado. Esa limitación, trazar un límite, es el gesto, material y simbólico de la fundación de la ciudad. Tito Livio va a decir, si ustedes lo revisan, tomen nota de esto, va a decir que es tan significativo este hecho que la historia de Roma, o buena parte de la historia de Roma, sobre todo durante la República, va a estar signada por este fratricidio original. En términos de que Tito Livio está interpretando las sucesivas guerras civiles que tienen lugar, sobre todo en la República, como una lucha entre hermanos, que serían los conciudadanos. Y eso se debe a que desde el inicio de Roma, desde su momento fundacional, el primer hecho implica matar a un hermano, ¿sí? Bien. Bueno, acá está en latín esta frase, ¿no?, de Rómulo, ¿no?,
sic deinde, ¿no? Así, a partir de ahora, quedará aquel quicumque alius transitit moenia mea, ¿no? Aquel que traspase mis murallas, mis límites, ¿no? Es lo que leemos recién. Bueno, acto seguido se le presenta un problema a Rómulo, primer rey de Roma, esto es importante, y tiene que ver con, bueno, la escasez de mujeres para, bueno, garantizar la preservación de la estirpe, de la raza y de la ciudad. Entonces, sucede este rapto de las Sabinas. Leemos lo que dice Tito Livio. A fin de proporcionar momento y lugar adecuado a esta salida, Rómulo disimula su resentimiento y dispone con toda intención unos juegos solemnes en honor de Neptuno ecuestre. Los llama consualia. ¿Por qué resentimiento? Porque, claro, él primero le pide a los pueblos vecinos, y en particular a los sabinos, que cedan a sus mujeres, ¿sí?, para que se casen con los habitantes de Roma, y así, bueno, justamente preservar la raza. Pero estos pueblos vecinos, en particular los sabinos, rechazan la propuesta de Rómulo, y ahí se enciende este resentimiento que menciona Tito Livio en su texto. Entonces, Rómulo, como respuesta, dispone la realización de estos juegos en honor a Neptuno. Ordena a continuación, sigue Livio, que sean invitadas al espectáculo las poblaciones vecinas. Lo solemnizan con cuantos medios en aquella época se conocían o estaban en su mano para hacerlo famoso y despertar la expectación. Acudió mucha gente, atraída además por la curiosidad de ver la nueva ciudad. Pero sobre todo, los de las cercanías, seninenses, crustuminos y atemnates, ¿sí? Son pueblos realmente muy, muy menores, ninguno ha sobrevivido como tal, ¿no? De los sabinos acudió la población en masa, mujeres e hijos incluidos. Fueron acogidos como huéspedes en las casas particulares y al ver el emplazamiento, las murallas y la cantidad de viviendas de la ciudad, se asombran del desarrollo de Roma en tan poco tiempo. Cuando llegó la hora del espectáculo y estaban concentradas en él las miradas y la atención, se puso en marcha, según lo previsto, el golpe de fuerza. A una señal dada, los jóvenes romanos se lanzan a raptar a las doncellas. Bueno, esto es una característica, si bien es parte del relato mitológico, es una característica que tiene que ver con lo que es un romano y cómo es visto un romano incluso por los otros pueblos que a la postre terminan siendo dominados por Roma. Y es lo que los romanos quieren, lo consiguen por la fuerza, dicho así en términos muy simplificados. Bueno, hay muchas representaciones de este episodio del rapto de las Sabinas, porque, bueno, justamente después del rapto y de que, bueno, Rómulo consigue el objetivo, se produce un enfrentamiento entre los sabinos, que incluso se alían con otros pueblos cercanos, entre los sabinos y los romanos, se produce un enfrentamiento, pero que por las mismas sabinas es, digamos, se le pone un freno. Son las mismas sabinas quienes interceden para, digamos, calmar la furia embravecida de estos pueblos que luchaban a partir del episodio del rapto de las Sabinas. Y es interesante qué lugar les otorga a las mujeres Tito Livio, ¿no? Porque las pone así como en un lugar digamos, de que instauran la paz y la hermandad entre sabinos y romanos, porque con el argumento de que no querían quedarse sin sus padres ni los padres de sus hijos, ¿no? Que serían ahora los romanos. ¿No? Como en un lugar
digamos, donde la cuestión del rapto digamos, la cuestión de la violación implícita en todo este episodio queda claramente desdibujada. Es otra representación de Picasso, ¿no? Obviamente con toda la ruptura de las formas geométricas que la vanguardia conlleva, ¿sí? Bueno, son muchas las representaciones el primer cuadro que vimos es de David, un francés. Este es más conocido quizás, es el de Picasso. Bueno, y hablábamos de violación, de raptos, y hay otro episodio en este primer libro de Tito Livio que me parece muy relevante, y es el episodio de la violación de Lucrecia. Me parece relevante este episodio de la violación de Lucrecia porque comporta el fin de la República, perdón, de la monarquía, ¿no? Y el paso a la República. Es decir, los romanos lo entienden como un episodio bisagra que conlleva un cambio del sistema político, de la forma de gobierno. Y se da en el marco del reinado del último rey en la monarquía, el último rey etrusco o de origen etrusco, que fue Tarquinio el Soberbio. Y quien protagoniza el episodio es su hijo, Sexto Tarquinio, ¿no? Entonces empieza el episodio que narra Tito Livio. Un día en que estaban estos bebiendo en la tienda de Sexto Tarquinio, en una cena en la que participaba también Tarquinio Colatino, hijo de Gerio, recayó la conversación sobre sus esposas. Cada uno ponía por las nubes a la suya. Enseguida se acalora la discusión y Colatino dice que no hay por qué seguir discutiendo, que en cuestión de horas se puede comprobar cuánto aventaja su Lucrecia a las demás. Dado que somos jóvenes y fuertes, ¿por qué no montamos a caballo y vamos a cerciorarnos personalmente del comportamiento de nuestras mujeres? Que cada uno dé un valor definitivo a lo que vea con sus propios ojos ante la llegada inesperada del marido. El vino los había encendido. Vamos ya, dicen todos. A galope, tendido, vuelan a Roma. Llegan al empezar a oscurecer. Continúan hasta llegar a Colasia, y allí encuentran a Lucrecia. No como las nueras del rey, a las que habían visto entreteniendo el tiempo con sus amigas en un suntuoso banquete, sino trabajando la lana bien entrada la noche, sentada en medio de su casa, rodeada por sus esclavas también en vela. Esta imagen de Lucrecia es la imagen de la mujer modélica para los romanos, es decir, la mujer que se dedica al lanificium, ¿sí? La mujer que se dedica al trabajo de la lana, ¿sí? Es el estereotipo, y hay muchísimas representaciones iconográficas en ese sentido, es el estereotipo de mujer modélica. Sobre eso ya vamos a ahondar también, ¿no? En las relaciones de género en la antigüedad, algo ya estamos diciendo con todo esto. Bueno, el texto, insisto, de Tito Livio es para darse una panzada de cuestiones o para analizar desde la perspectiva de género, me refiero. Pero bueno, me parece importante esto del lanificium, ¿no? Copio la palabra por si se les pierde la escritura. Lani, de lana, ¿no? Ficium, del verbo facio, que es hacer. El lanificium es esta actividad, ¿sí?, de hacer la lana, ¿no? De trabajar la lana, que es lo que hace Lucrecia, efectivamente, ¿no? Porque bueno, es una mujer modélica, ¿sí? Digamos, si hay algo que encontramos en Tito Livio y en muchos textos de la antigüedad, permanentemente modelos y antimodelos de ser mujer y de ser varón también, ¿eh? Es decir, que también hay un componente en los textos antiguos respecto de, bueno, qué es lo que la sociedad patriarcal acepta como comportamiento esperado en términos de las relaciones de género que regulan, ¿sí?, la dinámica de esta sociedad. Bien. Bueno, este Tarquinio el Soberbio, acá hay un salto, no estoy citando todo el pasaje porque es largo, pero bueno, Tarquinio el Soberbio se queda impactado por la belleza de Lucrecia, vuelve en otro momento y
por supuesto, como se sabe, la viola de una manera muy cruel, porque además frente a su resistencia, y que está expresada en términos también de otro valor que tiene que ver con ser mujer, que es la condición de ser unihuira, de ser de un solo varón. Ese es el argumento, ¿no?, que subyace, ¿no? La condición de unihuira. También copio la palabra por las dudas, ¿no? Unihuira. Decía, de una manera muy perversa lo hace la fuerza a Lucrecia, Sexto Tarquinio, de una manera muy perversa porque la amenaza, si no cede, la amenaza a matarla y arrojar el cadáver junto con el cuerpo de algunos esclavos, lo cual comporta un hecho muy deshonroso para la cultura romana. Después de ocurrir la violación, el marido Colatino se encuentra con Lucrecia y le pregunta: ¿estás bien? Contestó: no. ¿Cómo puede estar bien una mujer que ha perdido el honor? Colatino, hay huellas de otro hombre en tu lecho. ¿No? Fíjense esta cuestión de la condición de unihuira, ¿no? Digamos, ella, como mujer modélica de la Roma antigua, lo que esgrime como argumento del deshonor es que otro hombre ocupó el lugar de su marido en el lecho, ¿no? Fíjense cómo está esta cuestión de preservar el lugar de privilegio del hombre. Ahora bien, únicamente mi cuerpo ha sido violado. Mi voluntad es inocente. Mi muerte te dará fe de ello. Pero dadme la diestra y la palabra de que el culpable no quedará sin castigo. Es Sexto Tarquinio el que, comportándose como un enemigo en lugar de como un huésped, la pasada noche vino aquí a robar, armado y por la fuerza, un placer funesto para mí, y para él, si vosotros sois hombres. Todos dan su palabra uno tras otro. Tratan de mitigar su interno dolor responsabilizando de la culpa al autor del atropello y no a la que se ha visto forzada. Que es la voluntad la que comete la falta, no el cuerpo, y no hay culpa donde no ha habido intencionalidad. Vosotros veréis, responde, cuál es su merecido. Por mi parte, aunque me absuelvo de culpa, no me eximo de castigo. En adelante, ninguna mujer deshonrada tomará a Lucrecia como ejemplo para seguir con vida. Se clavó en el corazón un cuchillo que tenía oculto entre sus ropas y, doblándose sobre su herida, se desplomó moribunda, entre los gritos de su marido y de su padre. Me parece interesante varias cuestiones. Primero, cómo, otra vez, desde la mirada patriarcal de la sociedad romana, el argumento que esgrime como deshonroso Lucrecia es, la puesta en jaque de su condición de unihuira, ¿no? De la honra, ¿no? Lo que tiene que ver con lo que los romanos llamaban pudiquitia, ¿no? La honra de la mujer en particular. Y aparece acá una dicotomía que es interesante, pues una dicotomía que atraviesa buena parte del pensamiento occidental y que el cristianismo también va a tomar muy fuertemente, que tiene que ver con la dicotomía alma y cuerpo, ¿no? Ella dice: mi alma es inocente porque mi voluntad nunca estuvo, nunca concedió. Mi voluntad es inocente. Mi cuerpo es el que fue arrebatado. Y mi muerte lo que va a hacer es dejar, de alguna manera, preservar la integridad del alma, que es lo que importa. Porque el cuerpo, como sede de lo corruptible, ya fue corrompido, justamente. Y al mismo tiempo, fíjense este mensaje, ¿no? En adelante, ninguna mujer deshonrada tomará a Lucrecia como ejemplo para seguir con vida. Es decir, Lucrecia se erige como paradigma, como ejemplo, como modelo a seguir a través de su muerte, a través de su suicidio. Todos esos elementos me parece que, por supuesto, esto desencadena la expulsión
del último rey etrusco y con ello el cambio de una forma de gobierno a otra, el paso a la república. Pero bueno, me parece que más allá de las cuestiones de sistemas políticos y demás, que tiene que ver, por supuesto, con todo esto, bueno, estas relaciones de género me parece que son significativas para empezar a entender, digamos, otras dimensiones, otros niveles que presentan los textos antiguos en general y los romanos o los latinos en particular. Bueno, hasta acá con todo esto, seguimos en la segunda parte con un comienzo, ¿sí?, del alfabeto latino.